impere el respeto. Así como nosotros lo hemos hecho, yo no he responsabilizado a nadie de nada, estoy haciendo un análisis. Ya tengo a Ricardo Lombana. Don Ricardo, ¿escuchó el planteamiento? Buenos días, adelante. Buenos días Álvaro, buenos días a todos en la mesa y a toda la audiencia. Sí, sí tuve la oportunidad de escuchar que se estaba analizando pues el tema del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo y también todo el tema que se dio en el Parlacén, que si la juramentación, pues cómo sucedieron todos los hechos, Álvaro. Eh, y sobre eso quiero decir dos cosas. Primero, eh, yo creo que teniendo todos los antecedentes que nosotros tenemos con la justicia panameña eh, y estos casos de alto perfil, no nos debe sorprender en lo absoluto que él ya tuviera conocimiento o ya tuviera información mientras se encontraba fuera del país, que estas cosas iban a ocurrir y que ya había una intención de ordenar su aprehensión y por eso se estaba logrando o tratando de lograr él, por más que lo ha negado o lo ha rechazado, la juramentación en el Parlacén. Sin embargo, para mí esos son solo detalles, Álvaro, de lo que en el trasfondo se oculta y que es una verdad casi que ya confirmada por la historia de los grandes escándalos de corrupción en Panamá y cada vez que termina un gobierno y empieza otro. Yo ponía en mis redes sociales, Álvaro, sobre este tema del señor Carrizo cuando él regresaba al país, pues y se lo llevaban detenido o lo aprehendían. Yo ponía pues que empezó el show político o empezó el show. Eh, ¿Por qué? Porque Álvaro, tú has sido testigo a lo largo de tu carrera periodística estas historias cómo terminan. Y estas historias todas terminan de la misma manera y siempre es en detrimento del pueblo panameño. ¿A qué me refiero? Que lo harán subir y bajar escaleras, probablemente, lo van a investigar, eh, probablemente al final hasta lo condenen, quién sabe, por enriquecimiento injustificado. Sin embargo, va a ir para su casa. Sin embargo, después que vaya para su casa, probablemente irá para la calle con una medida cautelar o con beneficios procesales o algunas medidas que se le den. Y al final no se devuelve ni un real de los millones o de los miles de millones, en este caso de la administración anterior, que fueron defalcados al pueblo panameño. Y la historia se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y pareciera más una medida con cálculo político para desviar o entretener mediáticamente a la población cuando los problemas reales de los panameños no se resuelven. Y yo finalizo diciéndote sobre este tema, pues y me someto a cualquier pregunta que tengas sobre esto. Eh, Todos sabemos que en la administración anterior hubo grandes, pero grandes escándalos de corrupción que usted y yo y muchos denunciamos y a veces con evidencia, a veces en los tribunales de justicia y no solo a través de nuestras declaraciones. Pero todos sabemos que el vicepresidente o el ex vicepresidente no actuó solo en toda la maraña que se dio durante la administración anterior. Pero tampoco ha sido el único, ni tampoco ha sido la única administración, ni tampoco es el único círculo o grupo que se organiza para saquear los fondos del Estado. Mira qué irónico que esto se da en paralelo a la audiencia que corre del caso Odebrecht, donde vemos sentados en el banquillo de los acusados a varios sujetos o varias personas, actores que fueron compañeros de gobierno del hoy presidente José Raúl Mulino cuando fue ministro del gobierno de Martinelli. Y mientras se da todo esto de una supuesta medida de anticorrupción con esta investigación, pues el gobierno nacional sigue otorgando, como sabemos, contratos directos, haciendo compras a equipos de seguridad, haciendo compras a empresas con realmente dudosa o cuestionable reputación y sigue adelante con proyectos de infraestructura
asignados de manera directa a grupos allegados. Es decir, todo cambie para que nada cambie, Álvaro. Eso es un poco como yo estoy viendo las cosas y ojalá pudiera ser yo más optimista frente a esta realidad si hubiera un esfuerzo genuino de buscar justicia, pero yo tengo mis serias dudas sobre esto. Señor Lombana, usted es abogado. Yo con esta pregunta no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero me gustaría saber su análisis. Yo no quiero, ni estoy pidiendo que Meneses y Brand vayan a su casa, ni que Gabriel Carrizo vaya a la cárcel. Pero le pregunto, ¿por qué si los tres están siendo procesados por enriquecimiento justificado, dos están en prisión y uno está en su residencia? Esa pregunta yo no la puedo responder o yo pienso que no tiene una respuesta jurídica o como abogado. Eso es una respuesta política y una respuesta de cuánta influencia tienes y qué acuerdos políticos puedes hacer o a qué acuerdos políticos puedes llegar. Las comparaciones sobran, Álvaro. Esa que tú mencionas es una de las comparaciones que podemos hacer. Mismo delito, algunos con medidas mucho más graves que otras. Un trato completamente desigual por parte de la ley. Yo me acuerdo cuando detuvieron o estaban pues procesando o buscando o investigando a los dirigentes del Suntran. También me acuerdo cómo tomaron las decisiones de hacer ciertos allanamientos, de ponerle esposas y grilletes a la gente. Cuando se quiere hacer un show político, mandar un mensaje político, o cuando la persona no tiene suficiente influencia, tal vez, pasan estas cosas. La gente va directamente a La Joya o a la Mega Joya o a alguno de estos centros de detención. O incluso si comete delitos menores. La clásica de la persona que se roba las iguanas, la persona que vende los CDs piratas, la persona que comete delitos menores, es la que paga realmente con pena de cárcel o con medidas mucho más contundentes, pero los que tienen influencia política o los que tienen influencia económica en este país, la ley se les aplica distinto, Álvaro. Así que no se trata para mí de una respuesta jurídica. Ojalá te la pueda responder o te la pudiera responder jurídicamente, pero ese es uno de los males de Panamá. Si tú tienes contactos o eres una figura pesada políticamente, se te trata distinto a como se trata al ciudadano común. Si tú eres una persona con influencia económica fuerte en este país y tienes contactos, se te trata distinto por la justicia que cualquier ciudadano común. Y eso es lo que tiene que acabarse, Álvaro. Ese doble estándar o esas dos clases de ciudadanos, porque al final la gente se harta de esta impunidad rampante donde solamente paga el hijo de la cocinera y eso va minando la confianza ciudadana hasta que el día de mañana explote. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, planteándole al país una alternativa que rompa finalmente estos círculos de impunidad. Acuérdate que yo denuncié que había un acuerdo de impunidad con Carrizo y Cortizo. Lo dije unos días antes de las elecciones, lo sostengo el día de hoy y por eso estoy absolutamente seguro de que al señor Carrizo no le va a pasar absolutamente nada, porque él fue cómplice, socio del hoy presidente Mulino en un acuerdo que llevó a Mulino a la presidencia con el salvavidas que le tiró la Corte Suprema de Justicia. Así que al final, pan y circo. ¿Usted cree que hay también, porque no sé, vi una glosa por ahí en la prensa, algún tipo de entendimiento entre el señor Carrizo y el partido, hablo del partido, realizando metas, el partido panameñista, el Partido Revolucionario Democrático? ¿Hay un acuerdo allí? No lo sé. He visto algunas cosas también en las redes
he visto a ciertos dirigentes de algunos partidos haciendo señalamientos al respecto. Álvaro, tú sabes que no puedo obviamente afirmar que haya un acuerdo o algún tipo de entendimiento, pero obviamente llama la atención. O sea, llama la atención un discurso alineado, eh, el clásico discurso de la persecución política y actores de la política tradicional saliendo en defensa de un expresidente que fue casi presidente o fue presidente por la ausencia del presidente anterior, señalado por gravísimos escándalos de corrupción. Pues vemos discursos de la clase política o algunos partidos, como dices tú, representantes de algunos partidos que nos deben hacer pensar qué es lo que se está cociendo, qué es lo que se está tramando, qué es lo que se está acordando tras bastidores de lo que se está hablando para que haya un alineamiento de ese tipo, casi que en defensa del expresidente Carrizo. Y ¿sabes qué es lo triste, Álvaro? Que quienes hoy señalan o hablan del investigado Carrizo, ayer fueron señalados por escándalos de corrupción también, y tampoco les pasó nada, y el ciclo sigue. Es casi que a veces como una obra de teatro, ¿no? Donde los corruptos de ayer señalan a los corruptos de hoy, los corruptos de hoy hacen pactos con los corruptos de ayer y nada cambia y no podemos dejar de plano, Álvaro, ni olvidar en ningún momento que todo esto ocurre mientras la economía del país está parada, mientras la gente está pasando trabajo, mientras no puede poner el plato de arroz, el plato de comida en la mesa, y mientras el costo de la vida sigue por los aires. Es decir, es realmente preocupante que se siga pensando en que el pueblo panameño puede ser manipulado o burlado de esta manera, con los shows políticos, que ya hemos visto muchos en este país, como para que el país esté dispuesto a aguantarse uno más, y sobre todo los grandes escándalos que se dieron durante la pandemia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir amarrados o atados al Parlacén? ¿Qué tenemos que hacer para salirnos de lo que fue denominado en su momento la cueva de ladrones? Hoy hay varios diputados y suplentes de diputados del Parlacén que están siendo procesados por la justicia, pero que la justicia ordinaria no los alcanza y tendrán que ir a un trato especial, preferencial, ante la Corte Suprema de Justicia, señor Lombana. Bueno, yo te puedo responder esa pregunta de muchas maneras, Álvaro, pero yo creo que tú sabes que tal vez creo que fui el único candidato presidencial, el único movimiento político y partido en Boca, y antes movimiento independiente o candidato independiente, que ha mantenido su postura constante y coherente en este sentido. Propusimos que de llegar a gobierno íbamos a salirnos del Parlacén, utilizando los mecanismos correctos esta vez, porque ya se intentó una vez y se hizo mal, y nuestro equipo tenía una propuesta lista, nuestro equipo de Derecho Internacional, especialistas en temas internacionales, tratados internacionales, diplomacia, política exterior, de cuál era la ruta correcta para salirse del Parlacén. Pero si lo quieres ver crudamente, Álvaro, parece que la mayoría de los panameños no se quieren salir del Parlacén y quieren que los políticos se sigan refugiando allá, o los ladrones a veces se sigan refugiando allá, porque la gente ha preferido votar por los candidatos y por los partidos que utilizan la cueva de ladrones para refugiarse. Mi planteamiento sigue siendo el mismo: Panamá se tiene que salir del Parlacén, e incluso hemos llegado a una decisión que algunos me han criticado, Álvaro, y que es la decisión de no postular diputados al Parlacén. Algunos piensan pues que ha sido una medida demasiado drástica, que al no postular hemos dejado los espacios para que otros vayan, etcétera. Y yo digo, nosotros nos vamos a mantener coherentes. Panamá tiene que salirse del Parlacén, y ojalá los panameños entendamos que tenemos que dar un giro político. Estas son las cosas que se deciden muchas veces el día de las elecciones, Álvaro.
y no estar dejándose llevar por una bonita valla, una bonita publicidad, que te tomas una foto con Martinelli, que diga viene el Chenchen, y la gente dice viene, ahora sí viene el Chenchen, y lo que era un gran engaño para seguir haciendo negocio, para liberar de los procesos judiciales y de la cárcel a sus amiguitos, para seguir haciendo negocios y seguir involucrados o seguir promoviendo casos de corrupción. Por ningún lado vemos el Chenchen ni un plan que el gobierno tenga pensado para realmente atender las grandes necesidades ciudadanas. Así que lamentable, y para salirlo del Parlacén, hay que elegir un gobierno y tener el gobierno que es el único, en mi caso, que ha propuesto una ruta de salida de manera correcta, y que incluso, Álvaro, en la campaña nos acercamos a las embajadas de los otros países que son miembros del Parlacén para hacerles saber cuál era nuestra ruta y hacer el contacto inicial para que supieran que una vez asumiéramos gobierno, en caso de ser favorecidos en la elección anterior, pues cuál iba a ser nuestra postura, y la mantendremos de cara a las elecciones del 2029. Señor Lombana, me voy a la asamblea y quiero consultarle. ¿Usted está de acuerdo con que los diputados que son abogados ejerzan su profesión y al mismo tiempo sean diputados de la República? Y le hago la pregunta por los cuestionamientos que se han hecho a el diputado Ernesto Cedeño, que es diputado de Moca. No estoy de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y más allá de abogados, yo creo que aquí lo que hay que cuestionar, y lo que se cuestione, o lo que realmente hay que cuestionar, es que se puedan recibir ingresos por vías alternas en un primer argumento, y en un segundo argumento, una segunda postura, que existan conflictos de intereses, ¿no? En este caso yo no coincido con la postura del doctor Cedeño, se la respeto, pero él sabe que yo no estoy de acuerdo, se lo expresé en algún momento hace ya bastante tiempo, pero él es diputado de la República. Recordemos que aunque corrió por la bandera de Moca, es un caso de un diputado independiente que tiene la bandera de Moca, y que, como nosotros hemos manifestado antes, Álvaro, tiene su postura, tiene su autonomía, y en este caso obviamente hay un respeto a la posición que él quiera asumir, pero ese respeto que tenemos ni nos limita ni nos hace reservarnos públicamente nuestra opinión para estar en desacuerdo con este tema de que los abogados puedan al mismo tiempo ejercer y estar en la Asamblea Nacional como diputados de la República. Ok, ¿no se tomarán acciones por parte del partido contra el señor Cedeño Alvarado entonces? No es esto suficiente para una acción disciplinaria o de este sentido, primordialmente porque no es miembro de Moca, Álvaro. Entonces, a veces la ciudadanía debe comprender, o le pido que comprenda, que tenemos casos como estos, donde la persona no pertenece a la organización. Entonces sí, vamos a dialogar con nuestros diputados, seguiremos dialogando con nuestros diputados, para que estas cosas traten de alinearse, obviamente, con la postura que tiene el partido, y que coincida con la postura que tiene el partido, pero con esto, de este voto en particular, obviamente, y por no ser miembro del partido, te respondo sin tapujos, nosotros no tenemos base para iniciar ningún tipo de proceso disciplinario o tomar medidas, sobre todo porque está fuera del alcance al no ser miembro del partido. Se le respeta su postura, aunque no estemos de acuerdo, y tenemos nuestro derecho a expresarnos como lo estamos haciendo hoy y dejar clara cuál es mi postura y la postura de Moca al respecto. Señor Lombana, el país, ¿cómo lo ve en este momento? Estamos en el primer mes del año. Su valoración de lo que pudiera ser este año 2026, ¿lo ve con optimismo, con pesimismo? ¿Cómo interpreta usted todo lo que está pasando? Yo siempre veo las cosas con optimismo, Álvaro. Yo creo que hay que ver las cosas con optimismo, hay que sentirse optimista acerca del país. Y ojalá
el presidente Mulino y el gobierno nacional den un golpe de timón y cambien el rumbo de las cosas. Que tenga esperanza que lo hagan, esa es otra cosa. Pero yo creo que aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Activar y reactivar la economía de manera significativa, de manera contundente, es urgente. Urgente, ya no es una promesa incumplida solamente. Es de alta urgencia que el gobierno nacional ponga en ejecución un plan de urgencia para reactivar la economía, generar ingresos, aunque sea con proyectos de corto plazo, aunque sea con proyectos pequeños primero, aunque sea a nivel comunitario, como lo hemos propuesto en otros momentos, porque la gente está pasando trabajo, y esto yo no lo digo porque leí una encuesta, Álvaro. Usted sabe y el público sabe, porque está en todas las redes sociales y lo hemos publicado, que nosotros no hemos dejado de recorrer el país y ver cada rincón. Estuve hace pocos días en la comarca, estuve en Changuinola, estuve en Bocas del Toro, en Chiriquí, hemos estado en Coclé, hemos estado en Darién. O sea, nosotros no paramos nuestro recorrido, incluso por lugares importantes en la ciudad capital, 24 de diciembre, Tocumen, Pacora, el área de San Miguelito, de Panamá Norte también, Panamá Oeste, y la voz del panameño, es el mensaje, es el mismo. Están pasando trabajo, hay desesperación en muchos sentidos. Entonces, el gobierno habla de que el Chenchen ahora sí viene, y ya vamos año y medio. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro, Álvaro, para cuando evaluamos a este gobierno, es que tenemos que tener claro que no tenían un plan para reactivar la economía. Y ahí ves la primera hipocresía, la primera mentira dicha en campaña abiertamente. No había un plan para reactivar la economía y para generar empleos. Cuando escuchas hoy el discurso del presidente en la toma de posesión, es como si fueran dos países distintos. ¿Qué pasó con todo eso que dijo que iban a hacer en muchas áreas? Y hoy lo ves dando excusas y dando excusas, dando excusas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Se repite el guión de no hay plata. Claro, Álvaro, no hay plata para el pueblo. No hay plata para reactivar la economía y para las cosas importantes. Pero sí hay plata para comprar aviones de guerra, aviones de combate, para hospitales de mascotas, para empresas relacionadas con el gobierno, para vías diplomáticas, para viajaderas, con unos viajes o una agenda de viajes que en su gran mayoría no le traen ningún beneficio a los panameños, que son los que están pasando trabajo. Hay plata para compras directas en el Ministerio de Seguridad para seguir beneficiando a las mismas empresas, incluso vinculadas al ministro de Seguridad, y vinculadas al presidente de la República. La lista es larga, Álvaro. Entonces, me gustaría ver el futuro con luz al final del túnel. Me preocupa la situación económica del país y no veo un plan definido para generar ingresos, generar empleo, abaratar el costo de la vida. No veo medidas concretas para romper monopolios y oligopolios y reducir realmente la tarifa de la energía eléctrica, que la gente no tenga que estar pagando lo que se paga aquí de luz, lo que se paga aquí por medicamentos, lo que se paga aquí por el servicio de salud, porque no tienes el servicio en el sector público o en el centro de salud o en la policlínica, tantas cosas que son las que realmente le importan a la población. Ojalá el gobierno estuviera enfocado en eso, pero no veo la intención. Y vienen temas importantes, viene la mina, por lo que han estado amenazando, de que viene el tema de la mina, probablemente los temas de Río Indio, vienen retos importantes para el país, y nosotros estamos aquí como panameños para apoyar al gobierno si el gobierno pide el apoyo, como nosotros lo hemos ofrecido, para poder aportar nuestras ideas, nuestras propuestas para sacar al país del hueco. Pero Mulino sigue con su banderita de que él navega solo, de que él no escucha a nadie, sigue con su discurso de rofeo, de patear la mesa,
pero de olvidarse de los compromisos que ha hecho con el pueblo panameño, y esto le está pasando factura y le podría pasar factura mucho más grave. Hay tres temas, ya para concluir, que casualmente fueron planteados en el discurso ese del 2 de enero. La reforma educativa, ¿usted cree que va a haber reforma educativa? Dos, el tema de la constituyente originaria que se planteó y que al frente está el doctor Miguel Antonio Bernal, y lo otro, la integración de los servicios de salud, de los sistemas de salud, Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud. Quiero su opinión de los tres temas brevemente. Yo no sé si se van a dar o no se van a dar. Lo que sí te puedo decir, Álvaro, es que el gobierno ya ha demostrado que le gusta imponer y no consultar, imponer a la fuerza. Y si tiene que usar pues medios de represión, medios de intimidación, pues los va a usar para imponer los proyectos que el presidente quiera imponer. Entonces, no dejo de tomar en cuenta esto a la hora de contestarte si estas cosas van a pasar o no van a pasar, porque pudieran ser sometidas o empujadas, para decirlo de una manera muy clara, a la fuerza. Sobre el tema de la reforma educativa, al igual que el tema de la constituyente, Álvaro, estos son temas que tienen un requisito previo, y es la confianza. Tú como gobierno, o un gobierno, para impulsar una reforma educativa, o incluso un gobierno para iniciar un proceso constituyente real, tiene que contar con la confianza y la credibilidad del pueblo panameño. Hoy esa confianza el gobierno no la tiene, el presidente Pulido no la tiene, esa credibilidad el presidente Pulido no la tiene, y esa credibilidad el gobierno no la tiene. Entonces, aquí hay un cortocircuito de inicio, porque para plantear un proceso constituyente genuino, que realmente logre las transformaciones constitucionales que el país necesita y que la ciudadanía pide a gritos, y para hacer una reforma educativa que realmente refleje lo que los panameños nos merecemos como sistema educativo, porque, ojo, para que no quede duda, yo soy promotor de la constituyente, usted lo sabe desde hace muchos años, incluso antes de estar en la política, y es parte de nuestra propuesta. Es una tarea pendiente importantísima de los panameños, como también uno de los pilares de nuestra propuesta es la transformación del sector educativo de manera significativa y sustancial. Pero Álvaro, tú no puedes venir aquí como presidente de la República a decirle a todos los maestros del país, buenos y malos, que todos son unos sinvergüenza, ¿no? Entrarle a palo a todos, sean buenos o malos, sean políticos o no, sean revoltosos o no, porque aquí la gran cantidad de maestros y la gran cantidad de personas que son docentes, la gran cantidad, la gran mayoría, yo conozco a miles a nivel nacional, son gente buena, sacrificada, y que hace su trabajo a pesar de las circunstancias tan inhumanas en las que tienen que ejercerlo por el abandono del que este y muchos gobiernos han tenido el sector educativo. Entonces, venir a ofender, venir a atropellar, venir a insultar y luego hablar de reforma educativa, ese no es el camino para sembrar un ambiente que realmente logre una transformación que monte a todo el mundo en el barco. Es un proyecto nacional, Álvaro. La constituyente es un proyecto nacional. Reformar la educación es una tarea pendiente hace 40 años, pero es un proyecto nacional. Entonces, para impulsar proyectos nacionales tienes que contar con el consenso de grandes sectores. ¿Con qué consenso cuenta José Raúl Mulino en este país? ¿Con cuál consenso? Yo creo que con el consenso solamente de su cabeza, de su mente, y de mucha gente que le aplaude ahí en las conferencias de prensa arregladas, con preguntas arregladas. Y sobre el tema de la integración, yo creo que eso pudiera estar un poco más cerca, Álvaro, porque es un tema que se viene como la procesión, ¿no? 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, desde hace ya varias administraciones. No sé si lo logren concretar en esta administración,
Pero eso es una tarea pendiente y ojalá se logre dar sin imposiciones. Eso lo veo un poco más avanzado y no tomo en cuenta aquí el tema de la confianza porque esto viene de otros gobiernos y de otros gobiernos se ha venido avanzando en esta agenda que es necesaria y es importante. Gracias a Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino Panamá, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Que tenga excelente día, don Ricardo. Gracias a ti, Álvaro, y saludos a todos los demás. Seguimos acá, está con nosotros